Buenas tardes, queridos y queridas correligionarias. Además de saludar a toda la mesa, desearle la mejor de los éxitos en esta responsabilidad. Y por supuesto, se ha hecho referencia con toda razón a lo que significa el valor de una convención. Debemos ser, creo que el único partido del país que siga haciendo después de más de 100 años sus convenciones abiertas, públicas y expresadas de cara a la sociedad. Y creo que eso además tiene la característica intergeneracional de edades, experiencia, género y una visión absolutamente actual del momento y de los desafíos que tenemos. Quiero decirle a todos los señores convencionales que han encontrado una hoja, que es una síntesis del informe de 2 tomos de 350 páginas que del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical han sido depositados en la mesa de la Convención. En esa síntesis, adecuándonos a la modernidad, abajo van a encontrar un QR con el cual se puede ingresar a los 2 tomos si alguien quiere profundizar tanto en proyectos de leyes, exposiciones o posiciones políticas que ha tenido el bloque desde la última convención ordinaria de diciembre del 2017. Queridos correligionarios, esta convención nacional nos encuentra, obviamente, como bien se ha dicho, frente a un país y un mundo absolutamente complejo. Nunca antes en la Argentina hubo tanta pobreza como la hay hoy. 1 de cada 3 trabajadores en blanco no pueden pagar la canasta básica de alimentos. Las demandas sociales más elementales no son satisfechas. Años sin crecimiento, inflación desmadrada, educación en caída libre, debilidad institucional, anomia, descomposición del poder por las luchas intestinas, falta de un proyecto y de un rumbo, un Estado asfixiante que ya no resiste más, con la mayor presión tributaria que hayamos conocido, que asfixia a la producción, al trabajo y al desarrollo. Un camino a la irrelevancia como nunca vista en el mundo, propia de la ideologización a la que nos han llevado desde que el kirchnerismo llegó al poder, afianzándola en vínculos entre los estados. Estamos en un punto de inflexión. Estamos bordeando la disgregación social entre pobreza, narcotráfico e inseguridad. Tenemos un desafío como fuerza política histórica enorme y estar a la altura de la circunstancia como nos puso en el 83, como bien se dijo hoy, en la gesta democrática de Raúl Alfonsín. Pero aquella gesta democrática me recuerda cuando Alfonsín siempre nos decía que si con la democracia no íbamos a poder comer, no íbamos a poder educarnos, si con la democracia no podíamos curarnos, entonces íbamos a entrar en problemas, íbamos a poner en una situación de gravedad a la propia democracia. Y de eso se trata frente a la desesperanza lo que vivimos hoy. Hoy en esta convención el radicalismo viene a recomponer los ideales de la democracia, los ideales esenciales de la democracia. ¿Por qué? Porque a la democracia se la fortalece, además de sus instituciones, con desarrollo, con educación, con trabajo de calidad. Eso es lo que amplía el carácter de ciudadanía. Eso es el corazón esencial de la democracia. Hoy, queridos correligionarios, frente a esta Argentina casi transicional, a donde nos lleva la crisis, necesitamos un programa de convergencia en torno a las reformas necesarias. Tenemos que quebrar el círculo del atraso. Es preciso construir un programa que, a diferencia de este sistema económico que en los últimos años, donde se ha afirmado sobre el exceso de intervencionismo, exceso de subsidio, exceso de proteccionismo, y no ofrece, mientras que
sienta las bases de un país que se cae de a pedazos. Necesitamos, como lo piensa el radicalismo, necesitamos un capitalismo racional y competitivo en un mundo que nos ofrece oportunidades extraordinarias, como bien se hizo referencia en algunos de los discursos, productores de alimentos con valor agregado, productores de energía, base de la economía del conocimiento. El mundo va en esa dirección. Necesitamos ponerle un fin al pillaje y la cleptocracia alimentada por un Estado que privatiza en manos solamente de los que mandan. Estamos atravesando un momento de incertidumbre en el mundo y por ende en el país. Existen cambios y por supuesto en todo el mundo hay demasiados miedos. Estamos saliendo de una pandemia y obviamente ahí nomás entramos a una invasión despiadada de Rusia sobre Ucrania. ¿Por qué? Porque sobre los miedos, queridos correligionarios, se afirman los autoritarismos, se afirma la autocracia y entonces aparece en sí el deseo de la guerra, el desprecio por los derechos humanos y fundamentalmente la pérdida real de la libertad, si se la puede contrañir. Tiene mucho que ver con nuestra historia y nuestra filosofía. Somos un partido que adherimos siempre a ideas universales y nuestros valores se nutrieron y se nutren de una visión humanista de la historia que se entronca siempre con una idea de progreso. Somos, fuimos y seremos un partido de paz. Somos, fuimos y seremos el partido de la vida. Somos, fuimos y seremos siempre el partido de la libertad. Y no tenemos que abandonar esas banderas, nunca, jamás, frente a nadie. Somos los que creemos que la política siempre se inspira en un valor mínimo de núcleos, de principios. La política no es búsqueda de poder por poder, de eso se sombran los ejemplos, sino después no hay espacio para el lamento. Y entonces viene la frustración y como hoy la sociedad se comienza a agotar y se convierte en un bocado apetecible de los populismos en sus distintas versiones. Es tanto el hartazgo que todos percibimos de la ciudadanía que nosotros tenemos que conjugar hacia adelante esa búsqueda creativa de la esperanza para salir, pero afirmada sobre dos valores: valor de democracia y verdad. Esperanza, democracia, pero con verdad, sin mentir, sin prometer lo imposible, es lo que va a demandar camino al 23 la reconstrucción de la Argentina. No alcanza no decir la verdad, se hace cada vez más intolerable. Pero también tenemos que decirlo, estamos en este siglo, no alcanza con la voluntad de cambio solamente para salir del pantano donde nos encontramos. Nosotros tenemos que romper el círculo de la decadencia. Hay que tener políticas de mediano y largo plazo y un proyecto que no se agote en un gobierno, más allá de las personas, que vaya hacia una década de previsibilidad en el país. Tenemos que mostrar los obstáculos, no esconderlos. Tenemos que emprender reformas. En algunos sectores minoritarios les puede resultar dolorosa, pero son inevitables y son los que resisten. Mientras que los sectores mayoritarios que se pueden beneficiar no alcanzan a ver esa realidad. El radicalismo, queridos correligionarios, tiene clara conciencia de que solo no se puede. Se lo ha dicho con mucha claridad. Pero una coalición para subir este empinado camino requiere un programa. Pero un programa que no esconda nada debajo de la alfombra. No se pueden omitir problemas estructurales que tienen décadas y otros que se han sumado el último tiempo. Nosotros
debemos de estar orgullosos. Después de la crisis desde el 2001, desde el minuto cero, nosotros advertimos y nos paramos al frente de la avanzada populista que nació y se desarrolló en el 2003 al calor de una economía con viento de cola en el mundo que nos favorecía. Desembarcaron en la región, hicieron pie en la Argentina. Tuvimos valentía, astucia, era difícil pararse al frente después de la crisis al borde de la disgregación que habíamos vivido. Fuimos como partido a poner límite en esa elección del 2015. Había poco programa, pero había necesidad de que no avancen. Pero eso ya pasó, cambió el mundo, todo es distinto, nada es igual. Nosotros fuimos, y siempre lo afirmo, una coalición esencialmente parlamentaria, no de gobierno. El radicalismo hoy no solo quiere conducir, no admite la posibilidad de coaliciones que no sean coaliciones de gobierno con un programa de gobierno que lo tenga como protagonista. Miren, nosotros desde hace muchos años, con el kirchnerismo, como pasa en el mundo, frente a la desconfianza, tuvimos al frente a un llamado populismo, llamado truchamente de izquierda, pero en realidad eran los que truchaban un pensamiento progresista, pero que han adherido siempre a nacionalismos autoritarios y se han alineado en base a geopolíticas de lealtades que no tienen nada que ver con el presente. Sobran los ejemplos. Miren los frenéticos desaciertos del gobierno en la región y en el mundo. Están reduciendo a la Argentina a la mayor irrelevancia en el mundo y a la mayor desvergüenza que hayamos conocido. No podemos permitir que siga así. Debemos impedirlo. Pero también en el mundo y acá, la insatisfacción de las demandas de la sociedad, la crisis de representación, también abrió un espacio casi de encanto al populismo de derecha. El populismo de derecha acá y en el mundo, miren, es un hermano de la anarquía. Cabalga sobre la queja, sobre el cansancio, la desilusión, como bien se dijo, y la frustración de una cantidad de argentinos. No podemos renunciar nosotros a hacer lo que ofrezcamos una respuesta a esa necesidad insatisfecha. No nos engañemos, no son las ideas las que acercan a la gente a un proyecto elitista inspirado en una utopía regresiva, como es el populismo de derecha. Es en suma una desilusión y bronca la que reina en la sociedad frente a ver cómo retrocede, pero tampoco podemos permitir que nos engañen. Queridos correligionarios, hoy el dilema populismo o democracia es inseparable, pero es inseparable del dilema atraso o progreso. Los populismos autoritarios, sean de derecha, se llamen de derecha, se llamen de izquierda, no son nada más que puro presente, resultado de ese momento, pero hipotecan el futuro en época de vacas gordas y cuando están en bancarrota engrosan las filas de la pobreza con vastos sectores de la clase media como ocurre hoy en la Argentina. Somos un partido que no oculta el debate, no hay que tener vergüenza. No hay que ser culposos de darlo. Por eso cuando se escuchan voces que nos quieren a nosotros decir que somos casi una concepción vieja, estatista, mirémoslos casi con sorna. El radicalismo es el partido más antiguo que no solo interpretó la libertad, sino que es un partido que es la esencia de el liberalismo político como principio frente a la sociedad, pero esencialmente
No nos dejemos engañar, como que no tengamos claro la relación del mercado con el Estado. La tenemos más que claro, pero no desde ahora, desde siempre. Aunque sabemos que los desafíos son mayores porque la crisis es mayor. Con lucidez como la que tenemos que elaborar un programa de gobierno que, por supuesto, le saque la pata de encima a los sectores productivos, que libere su fuerza, que deje de ahogarlos con impuestos, que los empuje a imaginar cómo hacemos para crecer frente al mundo y para poder integrarnos entre todos. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. También la contracara. Nosotros no podemos seguir engrosando el Estado. Ya está fuera de discusión. No podemos aumentar su ineficiencia y desnaturalizar el rol. Si queremos de verdad progresar, tenemos que contar con una administración más pequeña, moderna, ágil, capacitada y que además mejor calificada y moderna. Si la clave a las empresas, si la clave a la producción es aumentar la productividad, ¿quién carajo es el Estado para que no aumente su productividad y solamente se engorde con el sacrificio de la sociedad? Por eso, no podemos permitir nada más. Está ahogado el país. No son cada hombre y cada mujer que trabaja en su vida privada la que financie la ineficiencia estatal. Eso es hacer trampa, es impedir el desarrollo y fomentar que digan que nosotros somos un estrato privilegiado. ¿Qué es, queridos amigos, el Estado? ¿Se puede vivir sin el Estado? Como algunos pregonan. Sin Estado caeríamos en la anarquía y tendrían más poder los fuertes, no los débiles, no les quepa ninguna duda. ¿En qué país se inspiran los nuevos iluminados? ¿Dónde se aplican esas recetas? ¿Quiénes se benefician de la anarquía y de la falta de orden? ¿Por qué? ¿Dónde inventaron que la salud y la educación, para ser buenas, solo debe ser exclusivamente privado? Esa es la regresión, camino a profundizar la desigualdad y desordenar las responsabilidades que sí el Estado tiene por delante. No nos engañen, en ese país que imaginan algunos va a haber más inseguridad, más bandas criminales, menos ley, menos justicia. Por eso nosotros queremos contribuir debatiendo, no gritando, proponiendo ideas viables. Queridos correligionarios, tenemos que trabajar, trabajamos y deben saber que tenemos una concepción clara, que hay que tener un equilibrio sensato entre el Estado y el mercado, asumiendo sus responsabilidades. Lo sabemos desde siempre, en nuestra concepción. Repensar, se ha dicho algo acá y el documento lo expresa. Nuestra identidad y nuestro rol conduce también a que conversemos sobre el rol del radicalismo, las coaliciones y en las que estamos. Crecer no es amontonarse, significa compartir ideas, valores, programas y qué tipo de sociedad queremos. Hemos apostado y seguiremos haciéndolo a la unidad como valor alrededor del núcleo de ideas y de un programa. Pero entonces que no nos lleven a simplificar. La unidad no es la unidad por sí misma, todos lo sabemos. Eso es transcurrir sin hacer nada. Nos debe aglutinar un programa de gobierno que pueda transformar realmente la realidad argentina. Por supuesto que un programa en una coalición se debe basar en coincidencias. En todas las experiencias exitosas del mundo de coaliciones, todos algo ceden en aras del objetivo que hay que defender y mantener. Pero les aseguro que nadie entrega sus convicciones, busca una síntesis y nosotros podemos acercarnos. Por eso este es un tiempo distinto. No es ni el 2015 ni el 2017, es la Argentina que se desmorona y que hay que poner de pie en el 2023. No hay 1000 días para esperar, no podemos fallar el primer día que lleguemos al gobierno.
Esa es la responsabilidad que tenemos. Solo construiremos una coalición que tenga éxito electoral como ya lo probamos. Pero también necesitamos un gobierno que tenga éxito. Y para eso, como bien se dijo acá en el documento, reglas claras, establecer un programa y fundamentalmente saber administrar las diferencias. No sirve, insisto, llegar amontonados si después no se puede gobernar. Miren al frente para todos para saber cuál es el destino cuando no se sustenta sobre una idea o sobre un programa. Que nadie se confunda. Hoy venimos en esta convención no a decir que somos dueños de la verdad. No venimos a ratificar que nunca cometimos errores. Tuvimos aciertos y errores. Volvimos menos veces al gobierno que nuestra propia historia de existencia. Pero cada vez que volvimos, marcamos un punto de inflexión que nadie podrá olvidar en el país, aún en nuestras crisis. Que nadie se confunda. Nosotros no solo tenemos territorio, hay jóvenes, hay hombres, hay idea, hay evolución. Nosotros somos un partido que, como bien se decía siempre, los años y la continuidad no te hacen viejo, aseguran una trayectoria formada sobre valores. Esa es la Unión Cívica Radical. Y no hay nada que no se pueda hacer, no hay ningún camino imposible. Si nos convencemos nosotros, podemos convencer a otros. Una coalición que se amplíe sobre la base de un programa, sobre la base de una idea. Eso nos asegura la posibilidad de cometer menos errores y poder explicarlo. Y por favor, basta de que nos atropellen, de que nosotros somos la salvación institucional para acompañar. Nosotros somos parte de una salvación para gobernar, y un próximo radical será presidente, si todos queremos y podemos, de la Argentina que busca futuro, que no vive del pasado. Pongámonos de pie, es posible, es posible. Tenemos que convencernos nosotros para convencer a la coalición, pero para convencer a los argentinos. Muchísimas gracias.